Nosotros en el CFD estamos firmemente convencidos que esa semilla somos nosotros, cada uno de nosotros. ¿Okay? Les recuerdo un poquito lo que es el proyecto. El proyecto tiene, digamos, 3 ejes estratégicos: el multiplicador, la creación de alianzas y la plataforma de participación. ¿Okay? Cuando se realiza un proyecto como este, nosotros, quien analiza dónde va a intervenir, busca qué componentes del contexto quiere impactar, dónde quiere influir. Nosotros en el CFD, en nuestro análisis de entorno y análisis de la problemática, llegamos a la conclusión de que queríamos y se necesita influir en 2 componentes importantes de nuestro contexto: el liderazgo y los espacios donde se comparten las ideas. Entonces, por eso los 2 primeros ejes están dirigidos al liderazgo democrático, con el enfoque y los perfiles que ustedes ya conocen, y a la creación de alianzas. Esos 2 ejes buscan impactar en la creación de liderazgo, la intervención de parte de los líderes de la sociedad civil. Y el tercer eje busca incidir en la creación de espacios, por supuesto siempre motorizado por el rol de los líderes, desde donde quiere que vean, desde esta formación, desde la comunidad, de los partidos políticos, de los gremios. O sea, siempre abierto esos liderazgos para crear espacio. ¿Okay? Entonces, ese es el enfoque de nuestro proyecto. Busca impactar en el liderazgo y busca impactar en la formación de espacio. Fíjense, cuando hablo aquí de estos 3 componentes, de estos 3 ejes estratégicos, en el liderazgo multiplicador hacemos énfasis que posteriormente haga incidencia. O sea, los líderes multiplicadores logran una compresión de los valores que inspiran la vida democrática y posteriormente hacen incidencia. ¿En dónde? En sus sectores de influencia, ¿okay? En su círculo de influencia, para ir construyendo ese liderazgo y esa semilla de valores democráticos que necesitamos perseverar, construir, reconstruir. La creación de alianza va por el mismo sentido. La diferencia es que ya en esta creación de alianzas se apunta a organizaciones ya creadas, a la sociedad civil organizada, donde la intención es que estas instituciones, estos protagonistas ya organizados, hagan conciencia y visibilicen la creación de capacidades sostenibles. ¿Qué significa eso? Oye, la capacidad de suministrar salud, la capacidad de suministrar educación, la capacidad de suministrar servicios y la capacidad también de compartir ideas. ¿Ok? Entonces, esos espacios cívicos que estamos llamando en estos momentos, digamos, toda la comunidad sociedad civil que estamos en esta batalla de hacerla nuestra democracia o recuperar nuestra democracia. Y la plataforma participativa busca debatir y profundizar sobre las fortalezas, oportunidades y amenazas de los distintos procesos de inclusión, despolarización y desarrollo a través de los principios democráticos. Cuando desplegamos y nos decantamos hacia el papel de los líderes, resalto la palabra conciencia y comprensión, resalto la palabra valores y actitudes, competencia en las prácticas necesarias, la construcción de la propuesta en el plano local Anzoátegui y habilitar los espacios. Me quedo un momento en la parte, en los numerales 4 y 5, que estamos dirigidos
hacia lo local. Todo esto que hemos visto, todo esto y que vamos a ver, está dirigido hacia la inserción de conocimiento, la aplicación de conocimiento, de todo lo que estamos aprendiendo, de lo que tenemos, de lo que vamos a crear en el plano local. ¿En dónde lo creamos? Pues habilitando los espacios. Que hablemos de desarrollo productivo, que hablemos de democracia competitiva, que hablemos de la utilidad, de la instrumentación y de los beneficios que tiene crecer y desarrollarse bajo democracia. Esa es la finalidad, que lo pongamos en el tapete. Entonces, bajo el término, si me están escuchando, ¿verdad? Gracias, Carolina. Entonces, vista esa intención del proyecto, impactar en el liderazgo y en el espacio, y en la creación de espacio, caemos en el tema dónde se producen ese liderazgo y dónde se encuentran en esos espacios, cuáles son sus características. Pensemos y nos ahorramos toda la historia de cómo llegamos aquí. Definitivamente estamos aquí, eso es un hecho bien tangible. ¿Okay? El profesor Luis nos contó un poco de cómo llegamos aquí a través de los procesos democráticos y también la pérdida de esos procesos democráticos. Pero definitivamente hay una historia formada de cómo llegamos aquí, porque somos como somos. Parte de la crianza que nos dieron, toda la cultura como su influencia, que va más allá de lo que queremos transmitir en esta formación. Pero definitivamente somos un grupo de personas, y de este grupo de personas nosotros formamos grupos vecinales, formamos gremios, formamos partidos políticos, formamos empresas, formamos gobiernos y formamos cooperativas. En resumen, nos organizamos con alguna finalidad. Y por supuesto, como somos seres que en algún momento utilizamos la razón, este grupo esta serie de organizaciones tienen su razón de ser. Entonces, cabe la pregunta, ¿para qué nos agrupamos? Entonces, nos agrupamos para poner en marcha iniciativas de organizaciones como la creación de distintos servicios públicos, escuelas, servicios, sistemas de salud, que son posibles a través de pactos basados en la confianza e instituciones, y que tienen la finalidad de ofrecer el acceso a servicios que satisfacen nuestras necesidades de vida y oportunidades de desarrollo personal y de evolución. En corto, hacemos un contrato social. Entonces, el hecho de que estemos 3 personas y las 3 personas escojamos una escuela, creemos una escuela, eso significa que nos estamos agrupando para que la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, sea mucho más productiva para nosotros, para ellos, nos facilite la economía o los costos a nosotros, a ellos los enseñen a agruparse, los enseñen de alguna manera como seres sociales, a compartir, a debatir, o sea, todos esos beneficios que significa, en el ejemplo que estoy tomando, la creación de una escuela. O sea, en estas 2 láminas les quiero transmitir que debemos estar conscientes que decidimos agruparnos para formar una ciudad, una sociedad. ¿Okay? Ciertamente, en la práctica, yo nací en Barcelona y yo no construí Barcelona, pero teóricamente nosotros tenemos la capacidad de construir
el tipo de sociedad donde estamos creciendo, donde nos estamos transformando, donde nos estamos compartiendo y desarrollando. Por supuesto, cuando me comienzan a limitar estos derechos, sea como se llame, autoritarismo, totalitarismo, dictadura, del tipo y de la tendencia que sea, caemos en una etapa de cooptación de derechos, caemos en unos momentos de esclavitud. Entonces, me están privando cuando yo no puedo decidir tener esas libertades, me están privando y de alguna manera me están coartando mis derechos y estamos cayendo en algún tipo de esclavitud. Lo contrario es que yo busque el ejercicio de esas libertades. ¿Okay? Esa es la parte fundamental de estas dos láminas. Debemos estar conscientes que tenemos el derecho y el deber de ejercer nuestra libertad como seres. Cuando yo comienzo a agruparme, en la lámina se muestra una serie de nubecitas que no son más que agrupaciones. En la parte de abajo está la agrupación como comunidad, que es la parte más elemental de las agrupaciones. En los dos polos extremos, de la derecha y de la izquierda, está el Estado y está la asociación. Dentro de este polo asociativo, como los estamos llamando, esto es una figura y una interpretación, un esquema, un mapa mental que desarrolló la gente de CISOR, Centro de Investigaciones de Sociedad de Sociología. Es una serie de sociólogos, antropólogos muy cercanos a la Universidad Católica, la gente de Sinergia y la gente de la Unión Europea llegaron y crearon a través de la serie de interpretaciones, de investigaciones, este esquema, esta figura que ayuda mucho a la interpretación de lo que significa los polos asociativos para interpretar lo que son las agrupaciones de la sociedad civil. Entonces tenemos que nos agrupamos en una comunidad, nos agrupamos en una serie de asociaciones y nos agrupamos en un estado. Dentro de estos polos de asociación están una serie de actores que puede ser el partido de gobierno, puede ser el partido de oposición, puede ser grupos políticos, pueden ser partidos políticos, pueden ser asociaciones vecinales, asociaciones deportivas, asociaciones religiosas. Del lado de las instituciones están las gobernaciones, las alcaldías, y las ondas y las líneas simbolizan las peticiones, los intereses, las fuerzas que van creando todas esas agrupaciones que se van mezclando en una sociedad donde se crean servicios de utilidad pública, se crean opiniones y defensas de los derechos humanos, de la opinión pública, y se crean leyes y normas como los derechos humanos. O sea, toda esa serie de fuerzas, de leyes, de intereses, de relaciones, es lo que conforma una sociedad, y dentro de esa sociedad existe esa complejidad de ese flujo permanente de intereses, de peticiones, de interrelaciones. Es un poco lo que quiero simbolizar, lo que quiero significar, quiero visibilizar cuando les presento esta lámina. ¿Okay? Cuando la vemos más pequeña, vamos a esperar que cambie. Entonces, vemos esas tres esferas: la esfera del Estado, la esfera asociativa y la esfera de colectividad. Las flechas que están entre la esfera asociativa y la esfera de colectividad simboliza el tejido social. Son toda esa serie de relaciones que hacen los privados para ejercer, para tejer toda esa serie de intercambios de lo que significa crear asociaciones, de lo que significa
ejercer un espacio, ejercer la presencia dentro de un espacio público, desde que voy desde la colectividad, en mi vecindario, en mi urbanización, en mi sector, y formando gremios, formando empresas, formando ONG hacia la esfera asociativa. Desde la esfera asociativa hacia el Estado está la sociedad civil. ¿Okay? Cuando esta sociedad civil va hacia el Estado, hago la acotación que esta parte es la sociedad civil organizada. ¿Okay? Entonces, esa organización de estas esferas asociativas busca impactar en el diseño de políticas, en la influencia de orientaciones de esas políticas, en el ejercicio de las decisiones. En corto, está influenciando o está buscando poder para ejercer orientaciones en las políticas públicas. ¿Ok? Y cuando voy de la esfera de colectividad hacia la esfera del Estado, estoy ejerciendo una ciudadanía. Entonces, tengo en las relaciones a la sociedad civil, al tejido social y a la ciudadanía. Este es el tipo de relaciones que se marcan cuando yo entro dentro de todos esos polos asociativos que me van caracterizando los actores que están dentro de este espacio local que se llama Estado Anzoátegui, se llama Barcelona, se llama Puerto de la Cruz, se llama Lecería, se llama Guanta. ¿Okay? Todos estos elementos, desde lo macro hasta lo local, están presentes, o sea, siempre están presentes. Entonces tengo los polos, la comunidad, la asociación y el Estado. ¿De qué se encarga el Estado? Empezando por la parte de abajo del ámbito de regulación de orden social y la gerencia de la equidad, es el ámbito de la solidaridad nacional, es la inclusión y la convivencia. La asociación es el ámbito de la afiliación voluntaria y la comunidad es el ámbito de las identidades. Yo me identifico con el vecino, me identifico con mis compañeros dentro de mi sector. ¿Okay? En la parte de comunidad está más permeada por lo que es la identificación, las asociaciones religiosas, las asociaciones deportivas, va más orientada hacia la identificación como persona. La asociación va más orientada a los intereses que me buscan para influir dentro de mi vida pública. Los gremios en cuanto a condiciones laborales, por ejemplo, la ONG en cuanto al impacto de sus intereses, cualquiera sea sus intereses ambientales, educativos, derechos humanos, cualquiera sea la agrupación de estas ONG, por ejemplo. Aquí tenemos la definición de las relaciones que significan estos polos asociativos. Ciudadanía, la condición que reconoce una persona ante el Estado con sus derechos políticos y sociales. El tejido social, que son las relaciones que construyen y conforman voluntariamente. Y la sociedad civil, donde se estatuyen como organización y se imponen normas. La intención o la esencia de una sociedad civil organizada es que dentro de sus relaciones se van imponiendo normas y maneras de comportamiento. Tienen intereses donde ellos mismos se regulan. Esa es la diferencia entre una sociedad civil dispersa y una sociedad civil organizada. O sea, nos imponemos normas de actuación para impactar en la cotidianidad y en el ejercicio de políticas públicas. Entonces, caemos en lo que significa la competitividad en los polos, que es una característica que nosotros dentro de nuestro proyecto llamamos democracia competitiva. ¿Por qué competitiva? Porque si nosotros estamos conscientes de que formamos agrupaciones con una finalidad
específica, ya sea asociaciones comunitarias, asociaciones en la sociedad civil, asociaciones ante el Estado o en el mismo Estado, esas asociaciones tienen una finalidad. ¿Ok? Entonces, esa finalidad nosotros debemos estar atentos a que se cumpla como queremos que se cumpla. Cuando nosotros llevamos nuestros hijos a la escuela, pues yo estoy atento a que la educación que reciba sea la que yo quiero que reciba con la formación que quiero que reciba. Y si no sé mucho de educación, pues estoy con mis hijos en la obligación de relacionarme con los maestros, relacionarme con los demás padres para asegurarme de que esté recibiendo una educación que en lo futuro le va a servir para que él ejerza su desarrollo personal y profesional. Así pasa con los servicios públicos, que lleguen en la calidad que queremos, llámese conectividad, llámese agua, llámese electricidad y llámese salud, cualquiera de los servicios públicos que estemos hablando. ¿Okay? Entonces, esta competitividad está formada por los valores que nosotros tenemos y los factores socioculturales a los que estamos envueltos en corto en la cultura. Esa cultura se conforma de valores y factores socioculturales, las instituciones y leyes que nos cobijan, llámese en corto las normas, y la gestión de la asociación, la capacidad de los actores para formarse estrategias y establecer prácticas que logren la consecución de sus objetivos según sus intereses. Entonces, nuestro proyecto apunta a que nuestra gestión de la asociación impacte y haga crecer esa misma gestión y nos hagamos conscientes de los valores y factores socioculturales, cuál es la intención que nos agrupa para que esas instituciones y leyes que estamos perdiendo las vayamos recuperando, pero el primer paso es que nosotros estemos conscientes y nos miremos unos a otros. En esa función es lo que llamamos esa construcción de tejido social. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Dudas? ¿Compartir? Ok. Vale. ¿Ninguna inquietud? Seguimos. Entonces, ¿cómo estamos? Por supuesto, hay una parte, dejamos la parte introductoria de un deber ser de ese polo asociativo, que la intención es que estemos conscientes de esa asociación que generamos en nuestro accionar público, desde la comunidad, desde asociaciones hasta el Estado. Todas esas asociaciones van creciendo y germinándose desde nuestro accionar, desde un accionar individual, de un ser empoderado por sus libertades. Esa es la parte esencial de esta primera parte que estamos concluyendo, ¿no? ¿Cómo estamos? Y esto lo vamos a hacer corto porque sabemos cómo estamos. Quizás la lámina no refleja la emergencia que estamos teniendo, pero quise ser descriptivo con el quiebre de la institucionalidad, la imperfección continuada, deterioro de los servicios públicos, sistemas de salud, seguridad ciudadana, el deterioro de la educación y el deterioro de los sistemas, del sistema productivo. ¿Okay? Todo eso conforma lo que estamos llamando la emergencia monetaria compleja, la destrucción del aparato productivo, estado fallido, todo desde el punto de vista del actor que lo declare,
Si somos una ONG, de repente declaramos una emergencia humanitaria compleja. Si somos un partido opositor, de repente declaramos el Estado fallido. Si somos empresarios, quizás declaramos las dos cosas. En fin, un ambiente donde digamos, la seguridad para invertir, la seguridad de mi sobrevivencia está cuestionada, está en peligro. ¿Okay? Brincamos o avanzamos hacia lo local, porque todas estas manifestaciones de tendencia debemos operacionalizarla. ¿Qué significa esa emergencia humanitaria compleja en el estado Anzoátegui? En el estado Anzoátegui significa que tenemos 93% de la población. Estos numeritos son para el año 2019 hasta mediados de 2020. ¿Okay? Por supuesto que la aceleración que hemos tenido hasta ahora también ha sido fuerte. Tenemos un 66% de la población en pobreza extrema. Pobreza extrema quiere decir que tiene por lo menos dos de las características de los componentes de servicios que no tiene acceso. Por ejemplo, el nivel de ingreso mínimo está por debajo de la media y no tiene servicio de electricidad. O no tiene servicio de electricidad y no tiene servicio de agua. Por lo menos dos de los servicios a lo que debe tener una calidad de vida sostenible no los tiene cuando entramos en pobreza extrema. Y por supuesto, la mayoría de nosotros por debajo de un salario mínimo respetable. Pérdida de medios de vida, en este caso concreto alimentación, el 60%, 62% con el servicio de agua deficiente, 54% en riesgo de abandono escolar y el 89% depende de un sistema sanitario colapsado. Aquí me detengo, por supuesto, aquí falta la pérdida de empleo, la conectividad, la electricidad y el ambiente, como que también se han hecho trabajos para determinar cuáles son los niveles en el estado Anzoátegui de estos impactos negativos, pero no están dentro de este trabajo que está realizado por RUM Venezuela y en el estado Anzoátegui está realizado por ONG locales. Nosotros en el CFD, liderizados el último año por la profesora Nicolasa, participamos en todo lo que es las cifras de educación. Tuvimos allí esta cifra a manera de que ustedes estén bien posicionados en todo lo que es este manejo de información. No son fáciles de obtener. Todas estas cifras requieren un trabajo bien arduo, perseverante. Requiere de creación de redes, de utilización de redes en cuanto a nosotros, en el caso de la parte de educación, la conexión con los gremios, conexión con profesionales de educación, con profesionales jubilados, con acceso a distintas escuelas, toda una serie de redes en lo local para llegar a una conclusión de que el 54%, nuestro numerito era mucho mayor, ahí tuvimos... y es la parte del impacto del rol de nosotros como ONG locales para que la afectación que tiene la emergencia humanitaria sea mejor vista por los organismos internacionales y por todo el país. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, en el caso de las escuelas, en COVID decía que era el 30% de abandono escolar. Para nosotros, en las investigaciones que estamos realizando, que realizamos de manera local, era casi al 70% para mediados del año pasado. Ya había empezado la pandemia, ¿ok? Todo lo que significa el encierro por la pandemia. Entonces,
por supuesto, después de discutir una serie de metodologías, una serie de acercamientos, una serie de criterios, que no fue fácil, se llegó a una conclusión, no fue un consenso, llegó a una conclusión por la metodología del 54% en el caso del abandono escolar. Hago esta aclaratoria porque cuando decidimos intervenir socialmente, el trabajo es exigente, requiere conocimiento, requiere metodología. En el caso de ustedes, de los líderes multiplicadores, por supuesto, hay unas intervenciones mucho más sencillas, pero la intención es que nos vayamos empoderando con ese impacto que queremos para que esa construcción de tejido sea competitivo, sea sostenible y sea dirigido a ese desarrollo sostenible, productivo que queremos y esa democracia competitiva que queremos. Recientemente muchos investigadores están hablando de daños antropológicos. Cuando yo le tomo unas medidas a un niño de 5, 6 años, 7 años, en su bracito, en su cabeza, y estas medidas no se corresponden, están por debajo al promedio de su edad, y detecto que sus nutrientes están por debajo de los estándares internacionales, y esa pérdida es mayor a un cierto número de la población y es constante, repetida durante cierto tiempo, los investigadores llegan a la conclusión de que se puede estar produciendo un daño antropológico. Pero lo antropológico no es solamente en la pérdida de la estructura del ser humano. Lo antropológico también es un daño cultural. Estoy perdiendo los sustentos de mi cultura. Cuando yo hablo de que estoy perdiendo las instituciones, de que hay una pérdida de valor económico por la inflación y tengo una desorientación de lo que es mi valor económico, de lo que produzco, de mi futuro como profesional, estoy perdiendo toda esa cultura que me cobija, toda esta serie de elementos culturales que me hacen estar seguro en un ambiente como una ciudad en la zona norte del estado de Anzoátegui, por ejemplo. Entonces, estos investigadores, Susana Rafali, Manuel Zapata y Pedro Trigo, que son los que escogí, hay varios de ellos, pero estos son los más resaltantes. Susana Rafali es una de las directoras de Cáritas y Manuel Zapata y Pedro Trigo son del Centro Gumila. Me imagino que todos los conocen, es lo que es el Centro Gumila, un centro de investigación social y antropológico. Estos dos señores tienen buen kilometraje en este sentido. Pedro Trigo nos hace la advertencia que además del daño físico, el antropológico se hace presente cuando la situación afecta de manera negativa nuestra toma de decisiones y la manera como nos relacionamos. Además de sentirnos víctimas, nos sentimos culpables. Entonces, nos sentimos víctimas y nos sentimos culpables. Empezamos digamos, a apuntarnos con el dedo unos con otros y si se ponen digamos, a jorungar, a visualizar, a analizar en pequeño, ha habido quizás en estos momentos, en estos últimos meses, un poco menos, pero digamos las acusaciones entre unos y otros, oye, el que no sale es un sinvergüenza, ese tipo de cosas, pues. Y Susana Rafali también nos advierte, yo siento que dejamos tener hambre de bienestar, es el hambre que más preocupa. ¿Ok? Entonces, nos sentimos víctimas, nos sentimos culpables y la esperanza se nos agota. ¿Ok? Entonces, es posible que muchos de nosotros, al estar en un proceso de formación como al tomar la iniciativa de participar como no se sientan identificados con esto último. Pero es un tema de reflexión,
porque por ejemplo Susana Rafali vive en un ambiente, se desarrolla, impacta y actúa en un ambiente en cuanto a la alimentación, en cuanto al impacto de en los niños, niñas y adolescentes, y llevan ese pulso de lo que significa y de lo que vive esta gente, ¿no? Entonces es un tema donde tenemos que tener muchísima atención en cuanto a la creación de esperanza en nuestro impacto y nuestra intervención como líderes democráticos, líderes multiplicadores que son. El mismo trigo, en el artículo que se visualiza en la revista de diciembre de 2020 del Centro Gomila, nos habla de esperanza audaz. Nos menciona, el intercambio de experiencias facilita la concreción de resultados cuando se refiere al país de las regiones. Está hablando de los estados, fuera de Caracas. Es el reto de un país en construcción. Todos tienen tareas pendientes. Pensar, reflexionar, discernir, rectificar, planificar, proyectar, diseñar, organizar, articular. Todos son verbos para accionar. Estratégicos para cumplir la premisa del país que resiste. Y concluye. Venezuela demanda, exige, requiere hoy venezolanos audaces y llenos de esperanzas que vivan por el país. Lo decimos de nuevo, que vivan, que mueran por el país. Entonces, ¿qué nos toca? La construcción del tejido social, de establecer, de visibilizar, de construir esa serie de relaciones que nos lleva a fortalecer lo comunitario, a fortalecer las asociaciones, a ejercer liderazgo y a construir esos espacios, a mantener, a florecer, a multiplicar esos espacios de compartir que van a fortalecer ese tejido social en busca de esa cohesión social. Fíjense que soy reiterativo. Tejido social en busca de cohesión social. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los retos? ¿Preguntas, inquietudes hasta aquí? ¿Todavía ninguna? Ok, seguimos con los retos. Gracias, José. Recientemente me apoyo en el recorrido que dio la gente de Encovi, porque actualmente son como un ABC. Todos estamos, por lo menos los que estamos en este mundo de la actuación pública, de la actuación de las ONG, de la actuación política, y en mi caso política no partidista. Entonces estamos hablando, la gente de Encovi, liderados por Luis Pedro España, estamos hablando de abastecimiento de bienes esenciales, barrera de género, calidad de educación, de salud y sistemas de cuidado, de trabajo productivo y capacitación en la información local. Entonces, estos 6 retos son los que la gente de Encovi, en cabeza de Luis Pedro España, nos están recomendando que nos enfoquemos, lo cual es totalmente compartido. No creo que haya mucha diferencia en los retos que vemos localmente. Entonces, a la derecha de la lámina, son grandes áreas de las cuales debemos identificar nuestras oportunidades en nuestros sectores de preferencia. ¿Ok? Cuando hablo de preferencia, de los intereses que tenemos o que tienen cada uno de ustedes. Estoy hablando de localizar. La lámina que les estoy mostrando
en la situación en cuanto a las situaciones de pobreza, la situación de los servicios de agua, es un proceso de localización. O sea, en dónde están los niños en peligro de abandono de la escuela, en dónde están los sectores que no tienen suministro de agua. Es un proceso de localización para que en caso de una ayuda humanitaria, el caso de problemas de los niños con nutrición, sepan dónde están, cuántos son y cuáles son los canales a través de los cuales se debe distribuir esa ayuda humanitaria que está llegando. ¿Ok? Entonces, nos hacemos nosotros de unos determinantes generales, o existen estos determinantes generales. Estamos hablando de diagnóstico local, estamos hablando de capacidad de los actores y estamos hablando de disponibilidad de recursos. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico local, es en dónde están, como les vengo diciendo, en dónde están esos niños con necesidades de nutrición, esos niños con riesgo de pérdida de sistema educativo, en cuál es la capacidad de los actores para organizarse en cuanto a sus organizaciones, en su manera de prever lo que puede pasar, en cuanto a la intervención, en cuanto a la disposición de información, a la búsqueda de información y la disponibilidad de los recursos que tenemos para hacer esas intervenciones. Entonces estamos hablando de diagnóstico local, de capacidad de los actores y disponibilidad de los recursos. Entonces allí ponemos y visibilizamos y ponemos en ejecución nuestros valores, nuestras intenciones, nuestros intereses y nuestras capacidades. Que se toman en cuenta, se tornan esenciales para la construcción y puesta en marcha para impactar. Entonces, es allí donde vamos preparando nuestro impacto o nuestra previsión de impacto hacia polos asociativos, hacia ese espacio que queremos modificar para que mejore, para hacerlo sostenible, para crear esos espacios de desarrollo productivo, para crear esos espacios de preparación de liderazgo, para crear esa conciencia de democracia y para crear esa conciencia de cuáles son las alternativas que tenemos para salir de esa emergencia humanitaria compleja. Ese es uno de los papeles primordiales que tenemos en esta situación y en esta exigencia de la emergencia humanitaria compleja. Aquí les quiero mostrar que en esa realización de capacidades a nivel nacional existe una serie de ONG que están trabajando, está hablando de Cibles, de Súmate, de COVID, de Sinergia, en Hub Venezuela, se dice, Reto País, del Plan País, son organizaciones, algunas ONG, otras instituciones, asociaciones, fundaciones, y Escúbito, que es uno de los socios, de los aliados del CFD en cuanto a educación. El trabajo que visualizaron de las brechas está hecho por RUM Venezuela. Nosotros somos parte de somos aliados de esta alianza, pero hemos hecho alianza con varios en el CFD. ¿Okay? Entonces, les muestro esto, digamos, para ejemplarizar ese proceso de construcción de capacidades que tenemos a nivel nacional y que estamos desarrollando aquí en lo local y queremos seguir desarrollando. Entonces, hay una serie de organizaciones también, como nosotros, como Vida del doctor Víctor Velázquez y muchas otras que se están conformando en redes y que apuntan también a la realización de esta sociedad civil organizada que no se rinde y que estamos construyendo y queremos seguir construyendo ese tejido social en busca de esa cohesión social bien sostenible. A ver, reitero, ¿quién me comenta
¿Quién me comenta intención de intervención en lo social? Si tienen adelantado, si la profesora Nicolás se les ha hablado de ese capital semilla que estamos previsto. ¿Alguno de ustedes ya tiene ese proyecto en mente? ¿En dónde quiere intervenir? ¿Qué tipo de intervención quiere realizar? A ver, José Rosales, ¿qué me dices? ¿Qué tipo de proyecto? Si has pensado en algún tipo de proyecto que ponga en marcha esa intervención. Ya voy que perdí la... Un segundito, por favor. A ver, José, si estás consciente de que hay un José Rosales, estoy hablando con José Rosales, porque hay varios José, si estás consciente de que en la intervención o la participación en el proceso de formación también tiene presente una intervención social, el desarrollo de una intervención que están llamando proyecto, un proyecto sencillo de intervención en lo social. ¿Quién tiene claro esa intervención? ¿Quién tiene, bueno, claro la intervención? ¿Quién tiene clara la intención de intervención? ¿Ninguno? Profesor, José Rosales le está escribiendo en el chat. Ya. No lo veo. Sí, yo vi lo que me puso en el chat, ¿no? Vale, está bien. ¿Alguno de ustedes tiene clara la intervención, algún proyecto, alguna intención, alguna idea de intervención? Vale, seguimos, por eso el tema presencial, ¿no? Hasta aquí hemos visto, digamos, esa situación, digamos, de manera, nos hemos hecho un mapa. Vale, está bien.
seguro. Cuando quieran nos reunimos, ya sea vía virtual o presencial, para llevar adelante ese tipo de cosas. Les aclaro que tenemos la firme intención de que la preparación, las primeras aproximaciones al proyecto sea presencial. Ojo, y un proyecto sencillo de intervención para multiplicar los valores de la democracia y el desarrollo productivo, lo que estamos llamando democracia competitiva. Entonces, caemos de manera esquemática en lo que significa la planificación y sus componentes. Un interesado, el contexto donde quiere intervenir, en este caso lo estamos llamando los polos asociativos, en su sector, ya sea un partido político, ya sea una comunidad, ya sea un sector mucho más amplio, llamemos sector salud, ¿ok? Y lo que queremos de cambiar en este caso para incentivar los valores democráticos y la defensa de esas instituciones, de esas interrelaciones que queremos, que estamos llamando tejido social. Entonces, debemos tomar 4 pasos. Lo que debo cambiar o construir, en dónde, la capacidad para hacerlo, qué capacidades tengo en nuestra intervención desde lo individual o la asociación que querramos hacer para el ejercicio de esta intervención, qué quiero, las características, si quiero impactar en la situación de la educación en mi sector, si quiero impactar en la situación de los servicios públicos, si quiero impactar en la organización comunitaria de mi sector, qué es lo que quiero y las características que debe tener esa intervención, como está ahorita, y qué es lo que quiero cambiar. ¿Y para qué? ¿Qué significa que yo quiera realizar una intervención de la asociación comunitaria, incentivar una asociación comunitaria en mi sector? ¿Qué significa que yo quiero llamar la atención del alejamiento o del abandono que tienen los niños de mi sector en cuanto al sistema escolar? ¿Ok? ¿Para qué? ¿Qué beneficios me va a traer la intervención? Entonces son 4. ¿En dónde? ¿En dónde quiero cambiar? ¿En dónde quiero impactar? ¿Cómo quiero hacerlo? Desde las herramientas que tengo y las herramientas que puedo aprovechar del entorno. ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Cuáles son las características? ¿Y para qué quiero cambiar eso? ¿Qué beneficios me trae? ¿Quién haciendo qué dónde? Estas son las preguntas que los organismos multilaterales realizan y se hacen para efectos de implementación de ayudas y contribuciones. También es la esencia de cualquier planificación cuando queremos poner en marcha acciones. ¿Ok? Este querer no siempre es homogéneo. Que, por ejemplo, para una actividad vecinal, uno le quiere poner énfasis en la educación, otro le quiere poner énfasis en los servicios públicos, de allí la diversidad de esos actores que andan inmersos en esas esferas de los polos asociativos. Entonces se hace necesario el diálogo, el manejo de conflictos como herramientas en esa ejecución, y de ahí ese proceso democrático en esa confluencia de intereses que hace necesario y esencial el sistema democrático. Es donde comienza a visibilizarse en ese conflicto de intereses que pudieran presentarse en una ejecución de estas intervenciones los procesos democráticos para lograr ese desarrollo inclusivo. ¿Ok? Por supuesto que ustedes van a ver estos temas de manera incipiente, pero cada vez más vamos a ir avanzando en esa cobertura de brechas hasta llegar a un desarrollo local más sostenible, más amplio, que involucre el desarrollo económico, que involucre emprendimiento. Por los momentos vamos a realizar unos proyectos que impacten en su situación en cuanto a los procesos democráticos de intercambio de diálogo, de concientización, de manera de visibilización de conflictos y la necesidad de los procesos democráticos que hemos visto en
en el proceso de formación que estamos teniendo. Ok, hasta aquí esta primera sesión.